Imagina un pequeño chimpancé, solo en lo profundo de la selva tropical, rechazado por su propio grupo, perdido y vulnerable. Vivió días llenos de soledad, acechado por peligros invisibles, luchando por sobrevivir. Pero lo que parecía ser su final, se convirtió en su nueva oportunidad. En este relato conmovedor conocerás la historia de Kanu, un chimpancé que después de enfrentar el abandono y el peligro, encuentra algo mucho más grande: el amor y la aceptación en un lugar inesperado. Una niña de 15 años, con un corazón lleno de compasión, cambiará su vida para siempre. ¿Qué sucede cuando dos almas, una humana y una animal, se encuentran en medio de la selva? Acompáñanos en esta historia de redención, esperanza y la increíble conexión que pueden hacer entre especies. No olvides suscribirte a Voces de la Selva para ser parte de más historias emocionantes como esta. Haz clic en la campanita para no perderte ninguna de nuestras conmovedoras aventuras. Kanu nació en lo alto de los árboles, envuelto en hojas y ramas, bajo el cálido manto de la selva. Durante los primeros días su madre lo sostuvo con firmeza, como dictan los instintos. Pero pronto comenzaron a notarse las diferencias. Mientras los otros chimpancés de su edad trepaban, jugaban y se aventuraban entre las ramas, Kanu se aferraba con torpeza, con movimientos más lentos, más inseguros. Los demás pequeños lo rodeaban con cierta curiosidad al principio, pero la falta de reacción de Kanu les aburría. No sabía defenderse de los empujones ni responder a los juegos bruscos. Poco a poco dejaron de incluirlo. Los adultos también lo observaban de reojo, como si algo en él no encajara del todo. Algunas veces intentaba acercarse al grupo, pero era ignorado, como si fuera invisible. Su madre, presionada por las dinámicas del grupo y el instinto de sobrevivir, comenzó a distanciarse. Ya no lo acunaba por las noches ni lo defendía de los empujones. A veces lo miraba desde lejos, pero sin acercarse. Kanu se acostumbró al silencio, a los días sin caricias, a las noches sin calor. Aprendió a mantenerse al margen, a observar en vez de participar, a encontrar refugio en la soledad. Los días pasaban con una rutina que para Kanu se volvió predecible. Desde las primeras luces del amanecer, el grupo descendía de los árboles en busca de alimento. Las crías corrían entre las ramas, peleaban por frutas maduras y se colgaban unas de otras entre chillidos alegres. Kanu los seguía a distancia, sin ser parte de nada. Siempre el último en encontrar comida, siempre vigilando desde las sombras. A veces intentaba acercarse, extendía la mano hacia otro joven chimpancé, pero era empujado con brusquedad o ignorado por completo. No era bienvenido, ni para jugar ni para compartir espacio. Lo empujaban si se acercaba demasiado a una fuente de agua. Lo apartaban si quería sentarse bajo la misma rama. El rechazo no era cruel, pero sí constante. Era una exclusión sutil, silenciosa, casi natural, como si Kanu no estuviera hecho para pertenecer. Su cuerpo era más pequeño, sus gestos diferentes. Los otros lo percibían como una debilidad, algo que debía mantenerse al margen. Por las noches, mientras el grupo se recogía para dormir en lo alto de los árboles, Kanu encontraba una rama solitaria, siempre unos metros más lejos. Se acurrucaba en sí mismo, en silencio, escuchando a los demás respirar cerca unos de otros, compartiendo calor. Él dormía solo, con el cuerpo encogido y el corazón silencioso. Con el tiempo dejó de intentar acercarse, aprendió a moverse cuando los otros no lo veían, a buscar alimento lejos del grupo, a jugar solo. Imitaba los movimientos que veía, ensayaba gestos frente a su reflejo en un charco, como si buscara entender qué lo hacía tan diferente. Y sin embargo, cada día al despertar, lo primero que hacía era mirar hacia el grupo, siempre con la misma pregunta en los ojos: ¿me dejarán acercarme hoy? La soledad de Kanu no era solo la falta de compañía, sino la constante sensación de estar en un lugar que no lo comprendía. Aunque la selva a su alrededor bullía con vida, él vivía en un espacio vacío, uno lleno de presencias que no lo aceptaban. A medida que crecía, la distancia entre él y los demás chimpancés se hacía más clara, más definitiva. Observaba cómo las crías mayores se deslizaban entre las ramas con una agilidad que él jamás podría alcanzar. Se reían, se abrazaban, competían entre ellas, mientras Kanu apenas podía seguirles el ritmo. Su cuerpo, más débil, no se desarrollaba como el de los otros. Sus manos, pequeñas y torpes, no lograban aferrarse con la misma fuerza a los troncos resbaladizos.
Las veces que intentó unirse a la diversión, las risas y los juegos cesaban al instante. Algo en su presencia, en su timidez, los hacía perder el interés. No había espacio para él en su mundo. A menudo durante el día, Kanu se quedaba atrás, alejado del bullicio. Mientras el grupo avanzaba, él buscaba su propio camino, en los rincones más apartados de la selva. Buscaba fruta caída, a veces la encontraba, pero sin la emoción de compartirla. Había algo en la manera en que masticaba solo, algo vacío en cada bocado. Su mirada se perdía entre las sombras de los árboles, buscando algo que no lograba encontrar. Un sentido, un lugar donde encajara. Por las noches, cuando el grupo se recogía en lo alto de los árboles para dormir, Kanu observaba desde su solitaria posición. El calor de los cuerpos cercanos era una promesa que nunca alcanzaba. Los chimpancés adultos se acurrucaban juntos, se abrazaban en una danza de protección y afecto. Kanu, sin embargo, se acurrucaba solo, abrazando sus rodillas, sintiendo el frío de la noche como un recordatorio de su exclusión. El canto de los insectos, las ranas y los pájaros lo rodeaba, pero el silencio en su corazón era más fuerte. Los días de Kanu transcurrían en una espiral de soledad. Cada intento de acercarse era frustrado por una mirada fría, un rechazo sutil que lo hacía sentirse más pequeño, más insignificante. No podía entender por qué no lo aceptaban. ¿Acaso no era igual a ellos? ¿No compartía la misma sangre? La respuesta parecía eludirlo, pero en lo más profundo Kanu sabía que había algo en él que lo hacía diferente. Algo que no lograba cambiar, algo que los otros chimpancés no podían o no querían entender. Con el paso del tiempo el pequeño chimpancé dejó de luchar por pertenecer. Su cuerpo se fue haciendo más pequeño, más frágil, pero su espíritu comenzó a volverse más resiliente, aunque aún marcado por el dolor del rechazo. Kanu ya no intentaba acercarse a los demás. En su lugar, se dedicaba a observar desde lejos, como un espectador en su propia vida. Una parte de él había comenzado a aceptar que quizás siempre estaría solo. Un día, cuando el sol estaba en su punto más alto, Kanu se encontraba en uno de sus rincones solitarios del bosque, buscando frutas caídas bajo los árboles. Los días de soledad ya no le dolían tanto. Había aprendido a moverse en silencio, a pasar desapercibido, sin atraer la atención del grupo ni de ningún otro ser que pudiera percatarse de su presencia. Si te ha tocado el corazón la historia de Kanu, dale un like y comparte este video con tus amigos. Juntos podemos ayudar a crear conciencia sobre la conservación y el respeto hacia los animales. Mientras caminaba con la mirada fija en el suelo, algo en el aire cambió. Un estremecimiento recorrió su espina dorsal, como si un instinto primitivo despertara en su interior. Se detuvo en seco, sus orejas se alzaron y un sudor frío recorrió su cuerpo. Un susurro en los arbustos a su izquierda, un movimiento rápido. Kanu levantó la mirada y en ese instante sus ojos se encontraron con los ojos del leopardo. La figura del gran felino emergió con agilidad de entre la vegetación, sus músculos tensos, sus ojos fijos en Kanu, como si hubiera estado esperándolo. El leopardo no se movió, pero Kanu pudo ver su cuerpo inclinado hacia adelante, preparado para saltar en cualquier momento. El miedo se apoderó de él con una rapidez mortal. En su vida, Kanu había enfrentado muchas formas de rechazo, pero ahora estaba frente a una amenaza real, algo que podía acabar con su vida. Su corazón latía con fuerza, su respiración se aceleró. Sin pensar comenzó a retroceder, pero los pasos del leopardo eran más rápidos. Cada vez se acercaba más, su cuerpo casi flotando sobre el suelo. Kanu no podía trepar tan rápido como los otros chimpancés. No tenía esa agilidad que le permitiera huir hacia las ramas más altas, donde los leones y leopardos no pudieran llegar. El miedo lo nubló, y por un instante pensó que su destino estaba sellado. Pero algo dentro de él se encendió. Quizás era la voluntad de vivir, quizás el último resquicio de esperanza que quedaba en su interior. De repente recordó algo, la forma en que había aprendido a moverse en silencio, a esconderse, a esperar el momento perfecto. Sin pensar demasiado dio un giro brusco, buscando el camino entre los arbustos. El leopardo lo siguió, pero Kanu, en un último acto de desesperación, corrió con todo lo que tenía. Corría más rápido de lo que había corrido en su vida, esquivando árboles y rocas, no pensando en nada más que en escapar. Cada salto, cada giro, era una lucha por su vida.
El leopardo lo seguía, pero él sentía que tenía algo que le daba ventaja. El miedo, el mismo que lo había hecho pequeño y solitario en el pasado, ahora lo impulsaba a ser más rápido, más ingenioso. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Kanu alcanzó un claro en el bosque, donde un gran árbol caído le ofreció una oportunidad. Con un salto desesperado se aferró a las ramas bajas y trepó con la rapidez que su cuerpo no había conocido antes. El leopardo se detuvo a unos metros de él, mirando hacia arriba, con los ojos fijos en la presa que había estado tan cerca. Kanu quedó suspendido, tembloroso, en lo alto de ese árbol, observando al leopardo que rondaba el claro, buscando una oportunidad para atacar. Pero Kanu estaba a salvo, al menos por ese momento. El felino, sabiendo que no podría alcanzarlo, finalmente se alejó, desapareciendo entre los árboles, dejando a Kanu solo, suspendido en las alturas, con el corazón aún acelerado y la respiración agitada. Había sobrevivido. Por primera vez en su vida, Kanu sintió algo más que miedo. Sintió la adrenalina de haber desafiado la muerte, de haber encontrado en su soledad la fuerza que nunca supo que tenía. En ese instante, comprendió que a pesar de todo, aún había algo dentro de él que podía resistir, que podía luchar por su vida. Aunque estaba solo, esa experiencia cambió algo en él. Desde lo alto del árbol, Kanu observaba cómo el leopardo se desvanecía entre la maleza. La selva, que antes le parecía inmensa y vacía, ahora se sentía más silenciosa que nunca, como si todo en su entorno hubiera sido testigo del peligro al que había estado expuesto. En su pecho aún latía el eco de la carrera frenética, su cuerpo temblaba, pero una extraña calma comenzaba a instalarse. Aunque estaba a salvo, no podía dejar de pensar en lo cerca que estuvo de la muerte. De repente algo en el aire cambió. Un movimiento a lo lejos, un crujido de ramas. Kanu, con sus ojos llenos de incertidumbre, miró en dirección al sonido. En medio del denso follaje, una figura humana apareció de entre los árboles. Era una niña. No debía tener más de 15 años, y su presencia era una sorpresa total para Kanu, que jamás había visto a un ser humano en la selva. La niña la miró con una mezcla de asombro y preocupación. Su rostro, iluminado por los rayos de sol que se filtraban entre las hojas, reflejaba una dulzura que parecía fuera de lugar en un entorno tan peligroso. Sin embargo, la niña no pareció sentirse intimidada por el peligro cercano. En lugar de huir, avanzó hacia el árbol con determinación, como si ya supiera lo que debía hacer. Kanu, aún encaramado en lo alto, no entendía lo que ocurría. Estaba acostumbrado a ser ignorado, a ser dejado solo, pero la niña no lo miraba con indiferencia. La observó con cautela, manteniéndose al margen. Ella miraba hacia donde el leopardo había desaparecido. Luego dirigió su mirada nuevamente hacia él, sus ojos llenos de compasión. De repente ella comenzó a hablar en voz baja, como si Kanu pudiera comprenderle. «No tienes que temer más, pequeño», dijo acercándose con paso suave, asegurándose de no hacer ruido. Kanu se encogió un poco, temeroso de lo que pudiera hacer, pero no la vio como una amenaza. En lugar de ello, sintió algo cálido, una sensación de calma que nunca había experimentado con los otros miembros de su especie. La niña parecía saber que él necesitaba ayuda, que su vida estaba en peligro. Ella se agachó cerca de él, levantando las manos lentamente en señal de paz, y con voz suave continuó. «No estás solo. Voy a ayudarte». Kanu observó con desconfianza al principio, pero algo en su interior lo impulsó a bajar un poco más, hasta quedar a su altura. Su corazón latía rápido, pero en ese momento, Kanu ya no sentía el miedo que había sentido antes. La niña lo miraba con una mezcla de ternura y serenidad, como si su presencia aquí, en este lugar tan salvaje, tuviera un propósito. Era como si ella entendiera que Kanu había vivido en soledad por demasiado tiempo, y ahora le ofrecía algo que nunca había tenido: compañía. La niña extendió la mano hacia él, como si invitara a Kanu a confiar en ella. Después de un instante de duda, Kanu dio un paso hacia ella, y entonces algo increíble ocurrió. Ella tocó su brazo suavemente, y Kanu, con una mezcla de incredulidad y alivio, sintió el contacto humano, algo que jamás había experimentado. Era cálido, reconfortante. «Te llamaré Kanu», susurró la niña con una sonrisa que se dibujaba lentamente en su rostro. Y por primera vez en mucho tiempo, Kanu no se sintió como un ser aislado, como un espectador. Por primera vez, sintió que alguien lo veía, que alguien lo necesitaba.
La niña, con mucha paciencia, lo guió hacia un sendero oculto entre los árboles, alejándolo del peligro inminente del leopardo. Aunque él seguía siendo un animal salvaje, sus pasos comenzaron a seguir la dirección de la niña, como si por fin hubiera encontrado un camino hacia algo más que la soledad y el miedo. Era el comienzo de un vínculo inesperado, un vínculo que Kanu nunca habría imaginado, una conexión entre dos seres de mundos completamente diferentes, pero unidos por algo más grande, el deseo de encontrar un hogar, un lugar donde ser aceptado, donde ser amado. A partir de ese encuentro, la vida de Kanu dio un giro inesperado. La niña, Amina, lo acogió en su mundo de una manera que Kanu jamás imaginó. Ella lo cuidaba con la dedicación de una madre, aunque no compartieran la misma especie. Con el tiempo, Kanu llegó a reconocer en ella una figura de seguridad, un faro en medio de la oscuridad que había sido su vida hasta ese momento. Amina vivía en una pequeña aldea en las afueras de la selva, donde su familia trabajaba en los campos y cuidaba de los animales domésticos. Cuando la niña vio por primera vez a Kanu, estaba de paseo por el bosque, como muchas veces lo hacía para recoger hierbas y plantas. No esperaba encontrar un chimpancé herido por la naturaleza, pero en cuanto lo vio, algo dentro de ella la impulsó a actuar. Tal vez fue el hecho de que, al igual que ella, Kanu parecía haber estado buscando su lugar en un mundo que no lo entendía. Al principio, Kanu era cauteloso. Aunque había vivido muchas experiencias en solitario, no podía evitar la desconfianza hacia los humanos. Sin embargo, Amina lo trataba con una dulzura y paciencia que no había conocido antes. Cada día ella se acercaba más a él, hablándole en voz baja, calmada, sin prisa. Le ofrecía frutas y agua, pero lo hacía de manera tranquila, sin apresurarlo, respetando su espacio. Era como si comprendiera que Kanu había sido herido no solo por la naturaleza salvaje, sino también por la indiferencia de su propio grupo. Día tras día, Amina le traía algo nuevo, una manta suave para que se acurrucara, un trozo de madera para que se entretuviera. Su paciencia parecía no tener límites. Mientras ella le hablaba de su vida, Kanu comenzó a acostumbrarse a su presencia, a sentirse un poco más tranquilo cada vez que la veía. Aunque aún se mantenía a cierta distancia, sus ojos brillaban con una luz diferente, una luz que poco a poco comenzaba a recuperar la esperanza. Amina, por su parte, observaba cómo Kanu respondía a sus gestos. Aunque al principio no se acercaba mucho, ella no lo presionaba. Sabía que, como él, también tenía que aprender a confiar nuevamente. Cada pequeño avance de Kanu era una victoria, algo que ella celebraba en silencio, sin esperar nada a cambio. Para ella, el hecho de que Kanu estuviera allí en su vida era un regalo. Con el tiempo, Kanu empezó a acercarse más. A veces Amina lo encontraba durmiendo bajo un árbol cerca de su casa o sentado a su lado mientras ella tejía o cantaba. Ya no se veía al chimpancé como un animal perdido, sino como un compañero, uno que comenzaba a formar parte de su rutina diaria. Había algo mágico en su conexión. Cuando Kanu se acercaba a ella, Amina extendía sus manos, no para asustarlo, sino para invitarlo a acercarse con seguridad. La confianza comenzó a florecer en el aire. Una tarde, mientras Amina estaba en su jardín, recogiendo algunas plantas para la cena, Kanu se acercó a ella con más confianza que nunca. Ella lo miró y con una sonrisa cálida le ofreció un pedazo de fruta. Esta vez Kanu no dudó. Se acercó lentamente, observando su rostro, buscando una señal de que estaba segura. Luego, con suavidad, tomó la fruta de sus manos. Amina rió suavemente, sintiendo una alegría profunda al ver cómo Kanu había dado ese pequeño paso. Había algo tan puro en ese momento, como si el tiempo se hubiera detenido para darles la oportunidad de compartir algo genuino, algo real. Los días fueron pasando, y Kanu comenzó a sentirse más cómodo en la aldea. Aunque su vida en la selva siempre había sido una lucha por sobrevivir, ahora estaba aprendiendo lo que significaba ser cuidado, ser amado. Ya no pasaba sus noches solo, acurrucado en la fría oscuridad de los árboles. Ahora dormía cerca de Amina, en el lugar seguro de su hogar, rodeado de otros animales que también formaban parte de su nueva familia. Amina, por su parte, compartía con él historias de su vida en la aldea, hablándole de las estaciones, de las cosechas, de las estrellas. Kanu la escuchaba atentamente, aunque no entendiera todas sus palabras. Sabía que esas historias estaban llenas de cariño. Ella le enseñaba a confiar en los humanos, a no verlos como una amenaza.
En los ojos de Amina, Kanu encontró algo que nunca imaginó: aceptación. Pasaron las semanas y Kanu ya no era el chimpancé solitario de la selva. Había encontrado un hogar. Amina le había dado una segunda oportunidad, algo que Kanu pensaba que nunca tendría. La niña había roto todas las barreras, no solo entre especies, sino también en el corazón de Kanu. Ya no veía el mundo con los ojos del miedo, sino con los ojos de la esperanza, de la familia que había encontrado en una joven niña que lo rescató de la oscuridad. El vínculo entre ambos creció, de manera silenciosa pero profunda. Amina ya no solo lo cuidaba, sino que Kanu también la cuidaba a ella, siguiéndola por el jardín, jugando a su manera, manteniéndola cerca, como si él también quisiera protegerla. Lo que comenzó como un rescate mutuo, se convirtió en una relación de amor incondicional, que cruzaba todos los límites que las palabras no podían expresar. Kanu había encontrado en Amina lo que nunca creyó posible: no solo un hogar, sino también un lugar donde, por fin, podía sentirse libre de ser quien era, sin ser juzgado, sin ser rechazado. Y lo más importante, había encontrado un corazón dispuesto a darle todo lo que el suyo necesitaba: amor y aceptación. El tiempo pasó, y la relación entre Kanu y Amina floreció como una flor rara que se abre solo en los momentos más especiales. Kanu, el chimpancé que había sido rechazado por su propia especie, que había conocido la soledad y el abandono, ahora vivía rodeado de amor y esperanza. Amina había logrado darle algo más allá de la comida o el refugio. Le dio la oportunidad de redescubrir el significado de pertenecer, de ser parte de algo más grande que él mismo. Un día, mientras la selva susurraba con el viento que pasaba entre los árboles, Amina y Kanu estaban caminando por el sendero que llevaba a la aldea. Ella le había llevado por ese camino tantas veces, pero esta vez todo parecía diferente. Kanu ya no caminaba con timidez, ya no miraba constantemente hacia atrás en busca de posibles peligros. Caminaba con la cabeza erguida, con una seguridad que nunca había tenido antes. Estaba completamente en paz, porque sabía que estaba a salvo, y lo más importante, sabía que no estaba solo. Amina, caminando a su lado, sonrió al ver el cambio en él. Kanu había aprendido a confiar, a dejar ir el miedo que había marcado su vida desde el principio. Ella le hablaba suavemente sobre sus sueños, sobre el futuro que ambos podrían tener, y Kanu la escuchaba atentamente. Aunque no entendiera todas sus palabras, sentía el amor que las acompañaba, y eso era todo lo que importaba. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando la selva con su luz dorada, Amina se detuvo frente a un gran árbol que crecía junto al río. Era el árbol bajo el cual ella había jugado cuando era niña, el mismo árbol que siempre había representado para ella un símbolo de hogar y seguridad. Allí Amina se agachó y comenzó a hablarle a Kanu con una calidez que tocaba el alma. «Este lugar», dijo Amina, «es especial para mí, y hoy quiero que sea especial para ti también». Kanu la miró con curiosidad, acercándose lentamente. Amina comenzó a cavar un pequeño agujero en la tierra, luego puso una pequeña piedra blanca sobre él. «Este es tu lugar», dijo mirando a Kanu con ternura. «Aquí siempre tendrás un hogar, un lugar al que siempre podrás regresar. No importa qué pase, nunca estarás solo». Kanu se acercó a la piedra, la olió con suavidad, como si comprendiera el significado de lo que Amina estaba haciendo. Luego se sentó junto a ella, mirando el horizonte, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas. Fue en ese momento que Kanu entendió lo que significaba realmente tener un hogar. No era un lugar, ni una casa, ni un territorio. Un hogar era estar con alguien que te aceptaba, que te veía por lo que eras, y no por lo que otros esperaban que fueras. Amina le había dado ese hogar. Los días pasaron, y aunque Kanu nunca dejaría de ser un chimpancé, en su corazón había encontrado un lugar donde podía ser él mismo, sin temores, sin rechazos, y mientras la selva seguía su curso, él sabía que siempre tendría una familia, siempre tendría a Amina, que lo había rescatado no solo del peligro, sino de la soledad más profunda. Un día, después de mucho tiempo, Amina se encontraba sentada junto al río, observando el atardecer, cuando sintió una presencia cerca. Miró hacia un lado y vio a Kanu, que la miraba con una intensidad especial, como si quisiera agradecerle por todo lo que había hecho por él. En ese momento Amina comprendió que, aunque el tiempo pasara, su vínculo nunca se rompería.
Habían compartido algo único, algo que ni la selva, ni el mundo, ni nada podría arrebatarles. Kanu, el chimpancé que alguna vez fue un extraño en su propio mundo, ahora se sentaba a su lado, como parte de una historia que había sido escrita en las estrellas. Juntos miraban el horizonte, sabiendo que su vida, aunque llena de desafíos, también estaba llena de un amor que trascendía todas las barreras. El sol se ponía lentamente, y el río reflejaba su luz dorada. En ese momento Kanu y Amina, dos seres de mundos tan diferentes, comprendieron lo más importante, que el amor verdadero no conoce fronteras, no necesita explicaciones. Y en ese silencio compartido, ellos sabían que mientras estuvieran juntos, siempre tendrían todo lo que necesitaban. El final de su historia no era un final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo donde Kanu ya no tenía que temer, donde Amina había encontrado no solo un amigo, sino una vida llena de significados más profundos de los que alguna vez imaginó. Juntos habían reescrito la historia de la selva. Y así, con el último rayo de sol tocando la tierra, Kanu, el pequeño chimpancé, ya no era solo un ser solitario. Había encontrado su hogar en el corazón de una niña que lo había rescatado de la oscuridad, y en ese hogar se sintió por fin completo.